El mensaje de esta noche se llama Amor Verdadero, ¿sí? Ahora se lo voy a decir, pero quiero empezar con una introducción que no la puse aquí, sino que la tenía escrita y quería compartirla con ustedes. Y tiene que ver con algo determinante en nuestras vidas de fe, ¿sí? Quisiera pedirle a David si puede postearme el pasaje bíblico de la imagen que yo le di en esta traducción, que dice Romanos capítulo 6, verso 16, en esta versión, que es la nueva traducción viviente. Dice, ¿no se dan cuenta? Es una pregunta, ¿no? Es una pregunta cargada de... O sea, la ironía no es mala. Hay preguntas irónicas que tienen un sentido de enseñanza. ¿Se entiende? Hay ironías que nacen de la falsedad, del desamor o un montón de cosas. Pero hay preguntas en las escrituras principalmente que son irónicas, pero con el sentido de traerte a una realidad, a una verdad. Entonces el apóstol dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Diga conmigo, decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Y investigué un poco la etimología, la raíz de esta palabra decisión. Diga conmigo, decisión. Significa opción escogida ante todas las posibilidades. ¿Sí? Significa opción escogida ante todas las posibilidades. Diga conmigo, ante. Es como tener un abanico de distintas opciones y escoger la mejor posibilidad. Sería como elegir aquello que me genere la menor pérdida posible según mis necesidades presentes o futuras. ¿Me está siguiendo? Hay distintas clases de decisiones. Hay decisiones por inercia, hay decisiones apresuradas, hay decisiones elaboradas, hay decisiones instintivas, y desde el corazón del hombre, la mayoría de las decisiones que se toman tienen como base la satisfacción personal, el sentirme bien, el estar tan tranquilo, el no tener que sufrir, el no tener que padecer. Pero en el Evangelio de Jesucristo, diga conmigo, el Evangelio de Jesucristo, la toma de decisiones tiene que ver con darle placer a Dios. Tiene que ver con satisfacer a Dios. Tiene que ver con hacer sentir bien a Dios. Las decisiones que se toman consensuadas con el Espíritu Santo y sostenidas por la fe serán decisiones que siempre serán prosperadas y honradas por Dios y según sus demandas. Cuando el Señor lo invita a Pedro a bajarse de la barca cuando recién oraba, él toma una decisión. Era loca su decisión porque tenía que caminar en fe por las aguas, pero él decide levantarse de la barca y salir con un pie a caminar por el agua. Hay decisiones que son impulsadas por la fe cuando lo estoy viendo al Señor. Y sí, hay decisiones que serán dolorosas para tu carne. Decirle al que está al lado tuyo, hay decisiones que serán dolorosas para tu carne. ¿Qué son tus sentimientos? O sea, cuando hablamos de carne, hablamos de tus sentimientos, emociones, voluntades o pensamientos que están desordenados de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Me sigue? Porque el Señor dijo, la carne es enemistad contra Dios. Y la carne es todo eso. Nuestros sentimientos desordenados, nuestros pensamientos desordenados, nuestras decisiones desordenadas. Y serán dolorosas esas decisiones porque el Evangelio de Jesucristo es una continua negación a mis deseos personales para que sean los deseos de Dios en mí. Diga conmigo, los deseos de Dios en mí. Cuando decidimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando eso nace de tu corazón, si todavía no te ha alumbrado eso, es bueno que ores por eso o se lo pidas al Señor. Que sea revelado en tu corazón el hecho de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No lo que yo quiero que tú hagas en mí,
sino lo que yo quiero hacer para ti. ¿Se entiende? Cuando tú dices, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tú has comenzado a ser obediente al Evangelio del Señor. Has tomado una decisión que deberás sostener todos los días de tu vida. Obediencia al Señor es una decisión. ¿Alguien puede decir conmigo, obediencia al Señor es una decisión? Es una decisión. Pero ¿desde dónde sustento esa decisión de obedecer al Señor? ¿Desde dónde la sustento? ¿Desde dónde sustento no obedecer al pecado para obedecer al Señor? ¿Será desde una regla? ¿Será desde una imposición? ¿Desde una obligación? ¿Desde el miedo? ¿Desde dónde será que decido obedecer al Señor? Muchas veces hubo una generación que le ha predicado a las personas que deberían ser santos o deberían creer en Dios porque si no se iban a ir al infierno. O sea, un evangelio del miedo. Y eso era una imposición. No todas las imposiciones son mentiras, hay imposiciones que son verdades, pero verdades que no tienen una sustancia que ahora les voy a contar. ¿Vio cómo en un trabajo? En un trabajo te imponen lo que tenés que hacer, porque estás bajo patrón. Entonces te dicen, te dan órdenes, te mandan, y uno tiene que obedecer. Pero diga conmigo, en el Evangelio no es así. No es así. La decisión de obedecer no debe ser por ninguna de esas facetas. La decisión de obedecer al Señor debe nacer desde la fe y el amor al Señor. Porque todo lo que no fluye de esta sustancia, fe y amor, con el tiempo serán decisiones torcidas, erradas, corruptas de la voluntad de Dios, aunque tus intenciones de obedecer hayan sido buenas y correctas. Preste atención, porque por ahí usted dice, yo decidí que esto era bueno, o que a mí me pareció que esto era correcto, pero resultó ser que no nació de la fe ni del amor. Si las decisiones importantes que tomamos en la vida no nacen de la sustancia de la fe y el amor, se corre un peligro muy grande y dañino para tu generación. No son inocentes nuestras decisiones. Recuerde que pecado no es solamente lo malo que hacemos en la vida, también lo bueno. También lo bueno que no nace de la voluntad de Dios. Hay cosas que hacemos buenas, pero que no nacen de la justicia del Evangelio. Y que son buenas de acuerdo a mi propia opinión, porque estoy buscando mi propio placer y no el placer del Padre. Y ese peligro es una apariencia inocente, casi imperceptible, como que no te vas dando cuenta, pero con el paso del tiempo termina pasándote factura todas las decisiones que hayas tomado fuera de la fe y el amor al Señor. Damos gracias al Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que cuando tenemos un genuino arrepentimiento y un corazón humillado, Él jamás nos despreciará. Su gracia nos limpia de toda decisión errada y nos restaurará para afianzarnos una vez más, para que tomemos decisiones que nazcan de la fe y el amor. Pero quiero decirle algo más también. No te abuses de su gracia. No te abuses de su gracia. Hay cosas que aunque se hayan procurado con lágrimas y arrepentimiento, Dios puede desecharte de su propósito. Recuérdalo, Dios es amor, gracia, misericordia, paz, benevolencia, pero también Dios es justicia, verdad. Amén. Que nuestras decisiones empiecen a nacer de esta realidad, de la sustancia de la fe y del amor. Algo que voy a empezar a administrar ahora, a colisión del mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Oramos. Padre, muchas gracias.
Gracias por exponernos a esta realidad de obedecer a la vida recta. Obedecer, pero no por imposiciones ni por reglas, sino obedecer porque estoy caminando en fe y tu amor está siendo tan real en mí. Gracias por las decisiones que estoy tomando de acuerdo a tu propósito, aunque a mi voluntad le duela. Aunque a mi voluntad sufra pérdida, aunque los deseos de mi carne, Señor, no sean del todo lo que yo quería. Pero gracias, porque me estás revelando aquellas cosas que tienen que ver con la eternidad, más que con un pasarla bien antes de morirme. Yo siempre me pregunto, ¿qué plataforma le vamos a dejar a nuestra generación, a nuestros hijos? ¿Qué tipo de cosas le vamos a dejar? ¿Cosas que tengan que ver con haber vivido bien? ¿O cosas que tengan que ver con un peso de eternidad? Que ellos puedan seguir con el legado, con las huellas. Pedro dijo así, que debíamos seguir las pisadas del Señor Jesús. Así que yo les animo en esta noche a obedecer al Evangelio, tomando las decisiones correctas, de acuerdo a la fe y al amor que nacen de Él y vienen a nosotros. Amén. Les pido que guardemos un poco de silencio en el fondo para que no se disperse la palabra, por favor. Vamos a ministrar este mensaje, amor verdadero, que tiene que ver con la serie Confirmados en el Evangelio. Digo conmigo, confirmados en el Evangelio. Confirmados en el Evangelio. Y quiero decirles esto, cuando Cristo es el centro de nuestras vidas, hay un amor incorruptible. Hay un amor incorruptible. Nada se corrompe si permanece en su amor. Nada se corrompe. Pablo le dice así a Timoteo, su hijo en la fe, consérvate puro. Diga conmigo, conservarme puro. Y la mejor forma de conservarme puro es permaneciendo en su amor. Nada nos conserva tan puros como permaneciendo y conociendo su amor. Diga conmigo, su amor. Pero cuando se descuida y se desatiende la permanencia en su amor, se corren peligros, como ya dije en la hoja anterior. Peligros generacionales. Peligros. Hay peligros constantes. Pablo decía y daba casi una hoja entera de la Biblia diciendo de los peligros que el Señor lo había librado. ¿Puede ir conmigo a Gálatas capítulo 2, verso 11? Si mal no recuerdo, va a ser el único pasaje que vamos a leer. Gálatas capítulo 2, verso 11 al verso 14. ¿Estamos bien? Gracias, Señor. ¿Encontraron? No son esos pasajes, así que... Pero la profundidad de lo que se dice acá tendrá mucho que ver con nuestro destino. Diga conmigo, con nuestro destino. Este encuentro que voy a recitar acá, nos habla de la seriedad que es el Evangelio de Jesucristo. No de los evangélicos. Diga conmigo, no de los evangélicos, sino del Evangelio. Porque el Evangelio no es una religión, no es una doctrina de hombres, ni una denominación. El Evangelio es la persona de Jesucristo. Diga conmigo, el Evangelio es la persona de Jesucristo. Y mire lo que pasa aquí. Es un encuentro tremendo. Yo el día que empecé a leer las Escrituras y empecé a verlas, el día que me conecté con este pasaje, mi cuerpo se estremeció porque yo vi ese momento. Lo pude ver, pude decir, ¿qué sería de mí si estuviera ahí? Hubiera sido un momento tan tenso en el ambiente. Pero cuando Pedro vino, ¿está conmigo? Por favor, no nos dispersemos porque me pierdo yo del mensaje. Les pido que guardemos orden. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob,
comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación, ¿alguien puede repetir conmigo simulación? Una vez más, simulación. Participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí vemos una confrontación de amor. Diga conmigo, una confrontación de amor. Vemos aquí la evidencia, no de un hombre enojado, sino la de un hombre que ama a Cristo, que ama a la iglesia y que no puede tolerar lo que avergüenza al Evangelio. Sabemos que Dios es amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? No, Dios no tiene amor. Dios es. Porque si tuviera también le podría faltar. Pero Dios no tiene. Dios es todo. Sabemos que Dios es amor y que Él nos amó desde antes de todas las cosas y lo demostró sacrificando a su Hijo en la cruz. Pero por más que Él nos ame, no quiere decir que siempre tenga que tolerar todas las cosas. Amor no significa tolerancia de cero. Amor no significa que porque te amo te tengo que tolerar todas las que vos te mandás o todas las que vos haces. ¿Cuántos me están entendiendo? Necesitamos hacer la diferencia entre indignación y tolerancia. Debemos aprender a indignarnos con lo que no es su amor o lo que no es nacido de su amor dentro del contexto del Evangelio. Porque no hay nada que deforme más al Evangelio que en lo que no practican el Evangelio. Tengamos conciencia de lo que se está diciendo. La oposición más grande de la iglesia nunca será externa. Nunca será de afuera. Roma no pudo vencer a la iglesia. Es más, la iglesia desestabilizó a Roma. Y más lo mataban, y más los castigaban, y más los perseguían, y más ellos se multiplicaban. O sea que la persecución externa nunca podrá detener a la iglesia. Pero lo que sí puede detener el testimonio del Señor y el Evangelio es las cosas que suceden desde adentro de la iglesia. Las persecuciones externas nunca debilitaron a la iglesia, pero sí la iglesia fue debilitada cuando la ausencia de amor comenzó a crear doctrinas. Doctrinas es enseñanzas. Cada vez que se va descuidando el amor, creamos doctrinas. ¿Por qué? ¿Cómo sujetamos a las personas cuando el amor no los gobierna? ¿Cómo sujetamos a las personas? ¿Cómo te sujeto, Agustín, si no es el amor de Dios el que te gobierna tu corazón? Imponiéndote reglas. No hagas, no te pongas, no te pintes, no hagas aquello, no hagas lo otro. El Señor dice, te maldicen, te atan o te dicen cosas. Cuando las cosas cuando se corrompe el amor y se deja de hacer las cosas por el amor, se empiezan a hacer por imposiciones, aún impuestas por uno mismo. No, porque el Señor me va a castigar. ¿Cuánto han pensado así alguna vez? Porque si hago esto, yo sé que el Señor me va a castigar. ¿De dónde sacaron que Dios te iba a castigar? De algún mensaje, de alguna frase, de alguien que comentó, de alguna prédica que escucharon. Diga conmigo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay castigo. Hay un perdón eterno, una reconciliación eterna. Todo lo que se espera de nosotros es que funcionemos con el amor con que fuimos amados. Todo lo que se espera de nosotros, todo lo que se espera de mí, es que funcione como fui amado. ¿Cómo fuiste amado? Esa es la revelación que día a día se debe ir conociendo nosotros de su amor. ¿Cómo fuiste amado?
Y ahí Dios te va enseñando las profundidades de su amor. Todo lo que se espera de nosotros es que funcionemos con el amor con que fuimos amados. Que adoremos por amor, que sirvamos por amor, que oremos por amor, que ofrendemos por amor, que congreguemos por amor, que todo lo que hacemos sea la expresión de su amor en nosotros. Eso se espera. Pero cuando no es el fruto del amor, entonces comienzan las imposiciones. ¿Y qué son las imposiciones? Las imposiciones es tratar de hacer lo mismo como si estuvieras haciéndolo con amor. Pero como no se tiene amor, se trata de hacer igual, aunque no sea hecho en amor. Bueno, voy a congregar porque no me queda otra. Bueno, ofrendo porque todo el mundo lo hace, para no pasar vergüenza. Bueno, voy a cantar porque si todos cantan no quiero que me vean que no abro mi boca. Si todos oran, por lo menos voy a hacer mímica con los labios para que todos vean que estoy orando. Cuando las cosas no nacen del amor, las cosas se corrompen. Porque su amor es incorruptible. ¿Cuántos dicen amén? Y de esto se trata el arte de la simulación. Que cuando se descuida el amor, no nos queda otra que simular como si lo tuviese. Simulo que tengo amor. Como no puedo conocerlo, no dedico tiempo para conocer su amor, entonces simulo que lo tengo. Señor, aquellos que leen las Escrituras o podrán tener la oportunidad de leerla, si pueden leer Mateo capítulo 6, Él dice, no sean como aquellos que hacen oraciones para ser vistos por los hombres. En contexto, todo Mateo 6 tiene que ver con gente que simulaba. Y Él venía a confrontar todo aquello que no era la imagen de Cristo. Porque todo lo que no es la imagen de Cristo es una simulación en nosotros. ¡Wow! Y esto no le pasó a un hermanito nuevo. No. ¿Esto le pasó a quién? ¿Al apóstol? Pedro. Él caminó con el Señor. Recién hablábamos de Él. Él lo vio morir y Él lo vio resucitar. Él vio los milagros. Él hizo milagros. Él estuvo en Pentecostés, recibió el Pentecostés, predicó a 3.000 personas y se salvaron las 3.000. Pero un día, no sé qué le pasó, y cayó en simulación. ¿Cómo puede ser? El arte de la simulación es lo que más produce decepción en el Evangelio. El arte de la simulación hace que la gente no quiera el Evangelio. Y el arte de la simulación es lo que más desagrada el Evangelio del Señor. Pero pastor, ¿cómo se puede vencer la simulación? Amando genuinamente, amando a Dios. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. ¿Alguien puede decir conmigo por sobre todas las cosas? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu pasión. Sobre todas las cosas. Más que a mis hijos, más que a mi esposa, más que a mi madre, más que a mi padre. Por todas las cosas. Porque el amor no es como nosotros lo entendemos. Y ahora se los voy a explicar. ¿Saben por qué muchas personas no han podido seguir en el Evangelio? Porque han privilegiado los vínculos emocionales. Y no pueden estar. Y el Señor Jesús dijo, el que no deja, el que no corta el ombligo umbilical, el que no deja esto, no puede ser mi discípulo. El que no deja padre, madre, hijo, esposa, el que no deja, o sea, en el sentido de que lo suelta, no puede ser mi discípulo, porque discípulo es discípulo aquel que aprende de su amor. Continuamente. Diga conmigo, amándolo genuinamente. Amando y recibiendo su amor y expresando su amor. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, amándolo al Señor, recibiendo su amor y expresando su amor.
Yo no solamente me quedo en una burbuja de, ay, cómo lo amo al Señor. No. Que si tu amor es genuino, que si aquello que estás amando al Señor es real, ese amor va a ser recíproco, va a venir a ti y tú vas a tener para dar. Vas a poder amar a otros y no solo a los que te hacen bien. Y amarás hasta tus enemigos, dijo Jesús. Y no está hablando de aquellos está hablando de aquellos que a veces hasta se oponen con cosas mínimas. Porque el amor no tiene que ver con nuestros sentimientos en primer lugar. Quiero que veamos 5 cosas que el apóstol Pablo identifica en la simulación de Pedro. Diga conmigo, 5 cosas. Número 1, dice que tenía miedo de la circuncisión. Si podemos ir poniendo, hijo, aunque sea el verso 1 o el 2, de la secuencia, ¿no? 14, ¿puede ser? Porque no lo tengo acá. 2.14, 2.15. Dice que tenía miedo de la circuncisión. O sea, simulamos cuando tenemos más temor de los hombres que del mismo Dios. Tenemos esa actitud de simular cuando tenemos miedo de lo que dirán los hombres antes de lo que dijo el Señor. Tenemos miedo. O sea, estamos en la cancha con los muchachos y alguien dice, no, porque yo he estado, hermano. Y le dije una vez en la mesa, no hables así de mi Dios. Y todo el mundo se quedó así. No te enojes, me dijo, pero es mi Dios y es mi Señor. Me levanté, tomé la coca y me fui. Porque las cosas que nacen del amor se defienden, hermano. No se negocia, no, porque ¿qué dirá mi amigo, mi amiga? ¿Qué pensará de mí? ¿Qué dirán de mí? ¿Está entendiendo? Número 2. Hacía participar a los demás. Hacía participar a los demás. ¿Qué es la simulación? Seguramente cada uno de nosotros debe tener un concepto de esta palabra, pero quiero mostrarles cuál es la raíz de esta palabra. La simulación se refiere a representar algo parecido, imitando o fingiendo lo que no es. Significa representar algo parecido, imitando o fingiendo lo que no es. Y le quiero dar una explicación de cristianismo versus ser cristiano. Diga conmigo, cristianismo versus ser cristiano. Entiéndalo, porque usted no fue llamado al cristianismo. Usted fue llamado a ser cristiano. Ser cristiano es el arte de ser. ¿Alguien puede decir conmigo ser? S-E-R, ser. El cristianismo es la simulación del ser. El cristianismo imita al ser. Dios no creó el cristianismo, sino que produjo en nosotros una naturaleza que es la misma esencia de su ser. ¿Amén? Entonces, todo lo que pertenezca a los ismos, cristianismo, son criterios humanos, pensamientos humanos. Todos los ismos son perversos. Digo mío, amamos al humano, pero estamos en contra del humanismo. El humanismo es poner al humano en el centro antes que a Dios. No hay problema con ser moderno. Decirle que está el otro, yo no hay problema con que seas moderno. El problema es que te absorba el modernismo. Si todos se tatúan, ¿por qué yo no me puedo tatuar? Y buscamos versículos bíblicos para justificarnos. El problema son los ismos. Todo lo que no nace de una naturaleza de Dios se corrompe. Termina pervirtiendo todo. Y simular ser cristiano es lo que le produce más descrédito a Dios en las generaciones. Simular ser pastor, simular ser hermano, simular que se agrada a Dios. Son cosas que debemos ver entre nosotros.
Tocar lo que está a lo tuyo y sacudirlo un poco. Te tenés que animar. Vamos a exhortarte. Vamos a pedirte. Vamos a rogarte. Y si es necesario, vamos a confrontarte si fuera necesario. Hermano, no simules. Porque eso es una trampa contagiosa. Es una trampa contagiosa. Alguien diga conmigo, una trampa contagiosa. Vamos. La simulación contagia a los hermanos. Contagia. Es contagiosa. Porque si el pastor está ya tomando mate, todos vamos a hacer lo mismo. Nadie vaya a doblar la rodilla porque el pastor está tomando mate. Lo digo con inocencia, hermanos. Pero tengamos la conciencia de lo que somos en Cristo. Tengamos el sentir de las cosas como Dios la ve. Porque si no podremos caer en simulaciones. Venga a tomar mate conmigo, lo estoy poniendo como un ejemplo. Bendito sea el Señor. Pero hay cosas que tienen que ver con el aprendizaje, con el modelar la vida de Cristo en nosotros. Amén. Número 3. Mire cómo le dice Pablo. Si está esa frase, ese pasaje que dice, Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Lo ve? ¿Lo recuerda? Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Se nos está apartando toda una generación de hijos, niños, adolescentes, de jóvenes, cuando ven a los demás que simulan la naturaleza del amor de Dios. Cuando los hijos aprenden de los padres a simular, con el tiempo no querrán este evangelio, porque ningún hijo se aparta del evangelio cuando ha visto a sus padres sufrir. Y sí dije sufrir, porque la primera característica del amor, dice 1 Corintios 13, y el amor es sufrido. Pero sufrido no desde la victimización, no de que eres una víctima, sino desde la sustancia del amor. Ya que eso no produce decepción a Cristo y a la fe del Evangelio. Hermanos, sufrir en el Evangelio no es un problema que traerá decepción a nuestros hijos. Te pido perdón, hijo, te pido perdón, hija, si en algún momento de la vida he simulado este Evangelio y los he confundido. Nosotros tenemos que tener la misma carga. Seamos jóvenes o seamos adultos o tengamos hijos. Quiero vivir esta vida en el Evangelio siendo genuino, siendo real, no simulando nada. Quiero vivir como el Señor fue digno de vivir este Evangelio, como me hizo digno de vivirlo. Levanta tu mano, declaro sobre tu vida, amén. Tus hijos te verán llorar por este evangelio, vamos. Tus hijos te verán llorar por este evangelio. Tus hijos te verán perdonar. Tus hijos te verán amar a gente que en apariencia no se lo merece. Pero ellos aprenderán de ti que el amor que está en ti es mayor que las circunstancias que has sufrido. Este es un evangelio real. No es una religión ni es un cristianismo. Es una vida. ¿Saben por qué? Porque este amor hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos, sobre los justos y sobre los injustos. Porque este amor no es condicional a mis emociones. Este amor es incondicional según la gracia de Él. Su amor es incondicional. No tiene condiciones, no te pone condiciones. Él te amó sin preguntarte si eras digno de ser amado. Él te amó y te abrazó en esa cruz con la sangre de su Hijo. Y cuando este amor crece, diga conmigo, cuando este amor crece, se transforma en un ejemplo, en una inspiración. Un día tus hijos, tus nietos, tus amigos, tus hermanos verán tu sufrimiento. Claro que lo verán, porque es imposible esconder que el amor de Cristo es sufrido. Es imposible esconderlo, porque este amor se sufre, hermano. Por este amor se sufre. Pablo le dijo así a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos son de Jesucristo en esta noche? ¿Cuántos se disponen a ser soldados del Señor? Esta es una realidad.
Pero tenemos que entender que no es el sufrimiento de la victimización. No, mira lo que estoy padeciendo, mira lo que me pasó, mira lo que me hicieron. Te victimizas y crees que con eso la gente te tiene que tener lástima. Y Dios no obra por lástima, Dios obra por la fe. Y su gracia es suficiente. Tenemos que entender esto, el sufrimiento no lo podemos comparar con ser víctimas, sino que el sufrimiento de haber aprendido a amar como Dios ama. Diga conmigo, tengo que aprender a amar como Dios ama. Como Dios me amó, eso mismo voy a amar a los demás. Es maravilloso ver una generación que no se va a decepcionar del Evangelio. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay aquí que no se van a decepcionar del Evangelio? Porque no estamos simulando ser evangélicos. Estamos tratando de ser hijos y ponemos todo de nosotros para ser hijos, no evangélicos, evangélicos. ¿Podrías abrazar a alguien y decirle esto? Vamos, abraza a alguien, vamos, abrázalo fuerte, fuerte. Vamos, dile con fe. La sustancia de su amor está en ti, vamos, dile. La sustancia de su amor está en ti. La sustancia de su amor está en ti. Presta mucha atención. Presta mucha atención, presta mucha atención. Tú no simulas adoración. Tú no eres tú eres un adorador. Decirle que tú no simulas adoración, tú eres adorador. Tú no simulas intercesión, tú eres un hombre y una mujer de oración. Tú no simulas generosidad, tú eres generoso por naturaleza. Puedes abrazar a alguien y amarlo, decirle esto con mucho amor, dile: no simules el Evangelio, no lo simules. Abrazarlo en amor y decirle: no lo simules. Porque si lo haces, mucha gente será contagiada y al final es que se terminarán apartando. El final es que se terminan apartando. La gente no, hay más apartados que congregados. Algunos tendrán sus mañas, pero hay muchos que han salido dolidos de la iglesia, hermano, por la simulación, por la hipocresía de hermanos que los han arrastrado. Y por ahí tenían un corazón genuino, dispuesto a servir al Señor, pero porque sus líderes estaban corrompidos en el amor, no pudieron seguir adelante. Número 4. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, cuando observé que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Amor trasciende el afecto personal, porque el verdadero amor es entrañable. ¿Sabe lo que significa entrañable? O sea, que es de tus entrañas, que quiere decir que nace desde las entrañas. Pero el amor no está separado de la verdad. Nunca en las Escrituras amor y verdad son dos cosas distintas, nunca van separadas. Por eso el amor de Dios es entrañable. Con entrañable amor los he amado, decía Pablo. Con entrañable amor, escuche, el amor no es cómplice del engaño. No es cómplice. ¿Qué pasa, pastor? No, es que lo amo, pastor, por eso le permito todas estas cosas. No, es que lo amo, pastor, por eso es que no le digo nada, ¿vio? Pastor, podemos decir cualquier cosa. El tema es que cuando el pastor está en su casa y usted está solo en su casa con quien sea, el que está ahí es el Espíritu Santo, no el pastor. No, diga conmigo, el amor no es cómplice del engaño. No, el verdadero amor del Señor no se complace en lo indebido. Él no se jacta. Él no busca lo suyo propio. Hemos aprendido del Señor a amar en la verdad. ¿Cuántos dicen eso? O cuántos por lo menos se predisponen a decir: quiero amar en la verdad. Quiero amar en esta genuina verdad. Si Jesús tenía que reprender en público o en privado a sus discípulos, lo hacía. Lo mismo que Pablo en Pedro, delante de todos, dice. Cuando lo tenía que llamar la atención, si los discípulos preguntaban por torpe, preguntaban y el Señor los reprendía en público. Y si preguntaban en la intimidad, también los reprendía en público. ¿Y Pablo qué hace? Pedro, tú eres columna de la iglesia y mira lo que estás haciendo. ¿Cuál es el problema? Es que hay cosas que tú estás simulando, hay cosas que por miedo estás diciendo que no. No entiendo. Yo cuando vi eso
No podía creer, no podía decir ¿y dónde estaba? Yo no entendía lo que era la corrupción, no entendía qué era la carne, no entendía esas cosas, pero había algo en mi interior que me decía, algo está mal acá. No, hermanos, la reprensión es vacunar a todos de lo que no es el evangelio. Diga conmigo, la reprensión es vacunar a todos de lo que no es el evangelio. De lo que no es. La reprensión es para decirle a alguien, esto que estás haciendo no es el evangelio. Este comportamiento que estás teniendo no es digno del evangelio. Yo sé que por ahí usted buscará las palabras en amor para poder llamar la atención o reprender a alguien. Reprender es volver a aprender algo o hacer que esa persona prenda. ¿Vio cómo estas cositas, cuando yo he andado por el campo trabajando, se me pegaban los abrojos? Eso se te prendía. Reprender es volver a dar una enseñanza firme hasta que quede. Eso es reprender. No es calumniar o hacer avergonzar a alguien. No tiene que ver con eso, sino con volver a aprender una enseñanza que se había perdido de vista, que tenía que ver con que nació del amor. No nos reprendemos para avergonzarnos, descalificarnos o porque nos creemos superiores a otros, sino porque queremos modelar el evangelio de amor de nuestro Señor Jesucristo. Que aquello que fue pensado en la eternidad lo podamos vivir hoy y ahora para la gloria de su nombre. ¿Saben qué? Que la sociedad nos acepte o nos aborrezca, pero que nunca digan de nosotros que no hemos representado dignamente el evangelio. Que nos quieran o no, ¿qué importa? Pero no podrán decir, ese es un mentiroso, ese es un simulador, ese es un hipócrita. Que la gente pueda decir, yo quiero estar con él, porque aunque me dice la verdad, hay algo en él que me ama. Esa es la realidad. Pablo lo reprende a Pedro delante de todos. ¿Por qué lo hacía Pedro? Porque lo que hacía Pedro no era el evangelio. Y hay personas que dicen, o te dan a entender, eso que usted dice es porque no me ama. ¿Te ha pasado? Eso que tú me estás diciendo es porque no me amas. Es la primera, o sea, la defensiva. Hermano, si supieras lo que es el amor, agradecerías que te reprenda. Si supiéramos lo que es el verdadero amor, agradeceríamos que fuéramos reprendidos. Pasa que nosotros tenemos todavía el contexto de por ahí familiar, ¿no? De lo que era una reprensión, ¿no? Mamá te agarraba de la oreja acá y te plantaba ahí, no te moves, nada de tele, nada de chocolatada. No salías a jugar a la pelota. No tenemos esa idea de reprensión. Pero la reprensión del Señor siempre es en amor. Tenemos el castigo. Y dice que el castigo de nuestra faz, de nuestra humanidad, fue sobre Él. Y vimos su rostro como desfigurado. Todo el castigo fue sobre el Señor Jesús. Ya no hay castigo para nosotros. ¿Puedes levantar tus dos manos? ¿Tus dos pies? ¿Tus dos orejas? ¿Tus dos ojos? Levanta todo, amén. Honremos este evangelio que nació en la eternidad, que se expresó en una cruz y que ahora por su gracia nos hizo representantes dignos del evangelio del Señor Jesucristo. Ese es mi Señor, aleluya. ¿Cuántos quieren a mi Señor Jesucristo? ¿Alguien puede decir en esta noche: quiero ser corregido para honrar este evangelio? Vamos, quiero ser corregido, quiero ser corregido. Si me tiene que corregir, corríjame. Pastor, me parece que eso que dijo no estuvo bien. Y lo veremos juntos. Y veremos si me equivoqué. Muchas veces mi señora me dijo, te zafaste. Y yo le decía, ¿te parece? ¿Y en qué parte? En esta. Sí, tenés razón, amor. Porque cuando aquel que está conectado al amor, a la sustancia de amor, hay algo que se constriñe dentro cuando uno se equivoca. ¿Le ha pasado? Uy, metí la pata. Uy, dije algo que no debía decir. Me dejé llevar por la efusión o por el momento. ¿Le pasó o no le pasó? Eso es bueno, porque quiere decir que el Espíritu Santo lo constriñe por dentro. ¿Alguien puede decirlo otra vez conmigo? Quiero ser corregido para honrar este evangelio. Tanto amor expresado en una cruz. ¿Cómo no honrar este evangelio, no? ¿Cómo no honrarlo? Por eso amo ser corregido. Dentro de poco tengo que tener una reunión con el apóstol Gustavo por algunas cargas que tenemos pastorales con mi esposa.
Y si tenemos que ser corregidos, bienvenido sea. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Número 5 y voy terminando. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar al final? ¿Por qué obligas? ¿Alguien puede decir conmigo? Obligar. Dice la segunda carta a los Corintios que el amor de Dios nos constriñe pensando esto. Y esa palabra constreñir no significa que usted está seco de vientre, significa que nos obliga. Significa nos constriñe, nos obliga. Dice así el pasaje, está en 2 de Corintios. Y el amor de Dios nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, ahora todos hemos muerto. Y si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. El amor de Dios nos constriñe pensando esto. Nos obliga a pensar esto, dice. Diga conmigo, a pensar esto. Que si uno murió por todos, ahora todos hemos muerto para Dios. Pero para que los que viven por medio de la fe, vivan en Cristo. Es hermoso. Diga conmigo, es hermoso el amor de Dios. Nadie tiene la autoridad para obligarte a hacer algo indebido. Nadie tiene autoridad para que tú hagas algo indebido, ¿no? Anda, mira allá en la esquina. Que no venga nadie, que me voy a llevar el caniche toy que está acá, soltito. ¿Y para qué lo va a llevar? Y no sé, si me ensucia casa, lo vendo. Hermanos míos amados, ¿sí? Si hay alguien que madura en la obligación, son los que han crecido en el amor. Si alguien madura en la obligación, es porque está creciendo en el amor. Hay personas que no asumen las responsabilidades. Entonces es porque no están constreñidos por el amor. No debemos relacionarnos por imposiciones, sino por madurez de este amor en nosotros. Diga conmigo, me voy a relacionar porque estamos creciendo juntos. Porque si este amor madura, con el amor crecen las obligaciones. En la medida que nosotros vamos madurando, el amor de Dios en nosotros va produciendo obligaciones. Porque en la medida que el amor madura, no se quedará sin obligación. Entonces, cuando el amor crece, también crecen las obligaciones. Y no simulamos quedarnos estancados en un lugar, sino que ese amor empieza a crecer. Y el amor va creciendo y nos va obligando a expandirnos, a crecernos, a profundizar, a tener más llegada a otros corazones. La madurez también es sinónimo de asumir responsabilidades. De asumir, diga conmigo, asumir responsabilidades. Y lo triste de esto, que me dolía con algunas actitudes de algunos hermanos, es que viendo el tener que asumir responsabilidades en pos del Evangelio, privilegiaron no asumir esas responsabilidades por cosas que tenían que ver con sus placeres o con sus necesidades personales. Entonces, sabiendo que el Señor los estaba constriñendo, el amor estaba creciendo y los obligaba a ir por más y por expandirse, por crecer, porque Dios siempre desafía a la iglesia a crecer. Por eso nos alimentamos de su palabra. Y viendo que también había tamaña responsabilidad, porque cuando yo entro acá, entro en el reloj de Dios, entro en los recursos de Dios, entro en el tiempo de Dios, entro en la dimensión de Dios. Y todo esto que está acá atrás se llaman mis tiempos, se llaman mi dinero, se llama mi familia, se llama lo que yo quiero y a lo que a mí me importa. Pero cuando Dios nos llama para este lado, hay una separación con mis deseos personales. Por eso es que el amor de Dios nos constriñe, nos lleva a asumir responsabilidades en el crecimiento. Esa es la realidad. La madurez también es sinónimo de asumir responsabilidades. El Señor estimula el amor en nosotros para que si vamos a ofrendar lo hagamos por amor.
para que si vamos a visitar a los enfermos lo hagamos por amor. Que si vamos a hacer algo, cualquier cosa, lo hagamos plenamente absorbidos por un amor que no tiene miedo a las pérdidas, porque ese es el amor verdadero de nuestro Señor. Ese es el amor verdadero de nuestro Señor. Diga conmigo, sufriré pérdida. Pérdida de tiempo, pérdida de recursos, pérdida de relaciones. ¿Podrías estar tranquilamente comiendo con tu familia? ¿Podrías estar en ese lugar donde todos están reunidos ahora? ¿Podrías estar viendo el programa de tele que te gusta o tu equipo favorito? Podrías estar haciendo muchas cosas, pero algo está dentro tuyo constriñéndote o llamándote a un amor que es incorruptible. Entonces, escuchen, hermanos, habrá pérdidas, pero bendito sea el Señor porque Él nos prospera en su amor. Él nos sustenta. Aquellos que se dedican y se disponen a vivir para su amor, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Termino con esto. Que alguien no quiera a Cristo, nosotros no seremos responsables por su destino. Si alguien no quiere a Cristo, no seremos responsables. Será porque alguien decidió obedecer al pecado. Pero si alguien quiso a Cristo y nosotros fuimos un estorbo por ser simuladores, seremos responsables de ellos delante de Dios. La simulación tiene como paso posterior la decepción de la gente. Familia, hijos, parientes, amigos, compañeros. Pero Dios nos proporciona ambientes como estos para volver a ser como originalmente fuimos diseñados para ser a la expresión de su amor. ¿Cuánto le dan gracias por el ambiente en el que están? Toma cada momento que tengas en la canción y en la oración y puedas revisar si hay algún área de tu vida en la que puedas estar simulando o siendo arrastrado o contagiado por la simulación. Esto no es un lugar donde hay admiración o admiradores. Este es un lugar donde Dios trata con nosotros para que todo lo que no es Cristo sea quitado de nuestras vidas. Para que podamos arrancar toda simulación y podamos ser verdaderos adoradores que el Padre está buscando en espíritu y en verdad. Amén y amén. Póngase de pie. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Cuán maravilloso, Señor, es estar